vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Muy buenas noches, bienvenidos al Sonido y la Furia. Hoy quien les habla es Matías Pertini. Alexis no está con nosotros, salió destapado con este frío y bueno, se enfermó. Era lo más lógico que le suceda, así que he quedado aquí una vez más. Y arrancamos escuchando a Super Unknown de Soundgarden, recordando a Chris Cornell, que nos ha dejado en estos días, y una víctima más que se cobra. El rock después quedará a ver ya para los diarios si se suicidó, si no se suicidó y todo lo que viene por delante, que será, por lo que puedo intuir, una incógnita más que tendremos en el ambiente de los pelilargos rockeros del grunge. Por lo pronto, hoy vamos a ir justamente a lo desconocido, que es el Aleph de Borges. Y antes que eso, te vamos a explicar un poco de qué se trata todo esto que hizo Borges en 10 páginas. Hablar bien es una gilada. En el Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Y la palabra el día de hoy es casi obvia. Vamos a hablar de qué es el Aleph. Y lo primero que podemos deducir, y lo que nos dicen algunos textos sobre el tema, es que es el nombre de la primera letra del alfabeto, o lo que es lo mismo, la primera de las consonantes del alfabeto hebreo. El origen de la letra Aleph radica de unos 1000 años antes de Cristo. Estamos en la Edad de Bronce, y es del alfabeto protocananeo, que es un antecedente más lejano de lo que es el alfabeto nuestro actual, ¿no? O sea, inicialmente el Aleph era un jeroglífico que se usaba para representar a un buey. Y esto tiene una explicación, y lo pueden practicar en sus casas si quieren. Dibujen una letra A en mayúscula, la dan vuelta, y van a ver que es una cabeza con 2 cuernos. Los muchachos lo asociaban con un buey. Tranquilamente podría ser un ciervo, pero bueno, en esa zona había bueyes y no había ciervos. La letra fue evolucionando y de allí pasó al alfabeto fenicio, donde se la conoce como Alp, al griego, donde ya aparece la A, y después sí al cirílico y el latino, que derivan de ahí. Según la tradición judía, esta es la raíz espiritual de todas las letras. Es una letra que contiene entonces a todas, y si las contiene a todas las letras, ¿qué sucede? Contiene también todos los elementos y todo aquello que el lenguaje puede abarcar. Así que ahí ya estamos llegando un poco a lo que sería una idea borgiana. Además, el Aleph fue la única letra que los mortales escucharon de la voz de Dios. En matemáticas también retoma toda esta teoría, y el Aleph es el signo gráfico que señala el tamaño de conjuntos infinitos. Y entonces significa también la multiplicidad infinita del universo. Ya más o menos sabemos de qué se trata el Aleph, ya sabemos que hablamos de infinitos, de multiplicidad de espacios, de espejos que reflejan espejos, y así se llega al infinito. Ya estamos entonces más o menos en sintonía borgiana. Y vamos a recordar un poco, comienzo del 2000. Si conocemos a Cabezones es que ya tenemos un par de años encima, ¿no? Lo que suena es Pequeña Infinidad. Me tuve que guiar. Hoy, en el Sonido y la Furia, te presentamos el libro de la semana. Alguna vez en este programa, César Fuentes Rodríguez dijo: si querés escribir como Borges, lo único que tenés que hacer es poner un sustantivo y un adjetivo que riñan entre sí. Y justamente no hay nada más borgiano que el tema de Cabezones, Pequeña Infinidad. Para empezar a hablar un poco, vamos a contar la historia del Aleph, este cuento de Borges que fue publicado en el año 45 en la revista Sur,
y luego iba a aparecer en la compilación de cuentos, unos 17 en total, que lleva este nombre y fue publicado 5 años después, en el año 49, 5 años después de Ficciones, que era su primer trabajo de cuentos. Antes había editado Fervor de Buenos Aires, que eran unos poemas, pero podría hablarse, si se lo compara netamente con lo que fue Ficciones, que hay una continuidad de estilos. El juego de la ficción narrada de una manera avasallante, casi académica, que le da una verosimilitud a la narración y después deriva en un hecho ficcional. Pero si uno lo ve también desde hoy, desde la perspectiva de ya toda la obra de Borges realizada, podemos hablar sí de un primer Borges, que para muchos es el mejor de todas las caras que ha tenido. Y hay sí un establecimiento de tópicos que se van a quedarse fijos en toda su literatura, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, la muerte, la inmortalidad, el conocimiento absoluto, el querer abarcar todo desde una mente, y bueno, por supuesto también las citas y los juegos que da con los grandes textos de la historia, y después por supuesto los dioses. Y a veces no se lo menciona tanto. Se dice que Paul Auster es el autor del azar, pero también Borges jugó mucho con esto de lo azaroso. También puede haber algunas diferencias que hay entre Ficciones y Aleph, y lo primero que podemos hacer es que Borges en Ficciones iba directo a lo fantástico, ¿no? O al menos el lector, ya leyendo el título de esta compilación de cuentos, se podía dilucidar que se hablaba de ficción. Entonces no había una duda respecto a lo que se estaba narrando. Ya uno sabía que era fantástico lo que se contaba ahí. En el caso de Aleph, directamente parte desde lo real y va generando grietas en esta realidad por donde se empieza subrepticiamente a aparecer lo fantástico. En el caso puntual de lo que es el Aleph, uno se puede ir dando cuenta ya con el juego que él hace a veces con citas a textos que no son por lo menos tan prolijas o tan claras, y entonces ya desde distintos lados, distintos ángulos empieza a aparecer y empieza a jugar lo ficcional. En el caso puntualmente de estos 17 cuentos, hay 3 que dialogan entre sí, y el primero de ellos que podemos citar es el Zahir, la escritura de Dios puede ser otro, y después ya sí el mismo Aleph, donde converge todo. En el caso del Zahir puede ser el más notorio, porque arranca de una manera muy similar, ¿no? Es la muerte de Teodolina Villar, a cuyo funeral acude Borges, y es a la mujer que ama, y al salir de ese funeral va caminando y llega a un almacén donde compra una caña, porque dice, bueno, vamos a recordarla con un trago, y es ahí donde aparece el azar, porque en el vuelto le dan una moneda, que es el Zahir. Esa moneda lo obsesiona, y en un momento de hecho se cita en este cuento, quizás del otro lado de la moneda esté Dios. Se da el tópico de quien descubre o cree descubrir algo misterioso, y por más que se deshaga de él, su obsesión continúa en el tiempo. Otra cita textual puede ser: no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. Acá ya aparece la figura del infinito. En el otro cuento, que es la escritura de Dios, el azar vuelve a presentarse, y es con un tigre que el personaje tiene en una celda contigua donde él está apresado, y aparece la idea del absoluto. Narra Borges ahí decir que el tigre, es decir, los tigres que lo engendraron, los ciervos, las tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, y el cielo que le dio la luz a la tierra. En ese caso ya aparece de nuevo este juego que habíamos mencionado en el diccionario, de una figura que lo abarca todo. Entonces lo que hace es hablar de
del hombre es hablar de todos los hombres, entonces en consecuencia sería hablar de lo infinito y lo que no puede ser abarcado. Una de las citas también que aparece acá en el Aleph, que es una cita de Hamlet, donde dice: oh Dios, puedo estar encerrado en una cáscara de nuez y contarme a mí mismo como el rey de un espacio infinito. Ya ahí empieza a avisar de lo que se trata el Aleph, y esta idea de que un universo lo abarca todo. Y lo que decíamos de este texto, donde también va a haber un juego que hace Borges con sus contemporáneos escritores, y críticas también que hace algunos, hablando de literatura buena, literatura mala en aquel entonces. Algunos lo interpretan en esas citas que estaba hablando de Oliveiro Girondo y de Roberto Arlt. Borges así no lo dice. Si uno lee hoy, ya con el tiempo pasado, esta publicación que se hizo de lo que anotaba Bioy Casares, de lo que charlaban en aquellas noches, uno se conoce ahí al Borges más criticón, que no era el que figuraba, que el que aparecía en las notas y en las citas en distintos medios. Y en esos casos, por lo menos en aquella época, se lo mencionaba como algo lejano, algo que Borges no tenía, una modestia por ahí demasiado exagerada en algunos casos, porque él sabía lo bueno que era. De hecho, basta con leer una oración nada más de lo que es el Aleph, y si uno tiene pretensiones de escribir, lo mejor que puede hacer es leerlo de muy joven y no volverlo a tocar, porque ya directamente decís: ¿qué estoy haciendo yo con esto? Vamos ya preparando un poco la cancha. Mencionamos un poco el contexto en que aparece este cuento de Borges, y hablamos de otros lados, y después de una discusión interna que hubo en el programa respecto a los Chili Peppers, si sí o no, Oli ya me está diciendo: cuidado, suena los Red Hot Chili Pepper, Other Side. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido, o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En El Sonido y la Furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Continuamos entonces repasando hoy en el libro de la semana hasta el Aleph de Borges, y hoy en realidad me encontraba releyéndolo. Lo había leído hace mucho, la verdad que fue un volverse a encontrar después de unos cuantos años. Y Borges lo que tiene es eso, ¿no? Que parece, cuando uno lo escucha, lo citan algunos escritores, siempre se habla, ¿no? Como si fuese algo por ahí inalcanzable, algo que no se puede acceder a no ser que uno sea una persona de la cultura o demás. Y en el caso del Aleph, por lo menos como están distribuidos los cuentos, es verdad que no sé quién habrá tomado la decisión editorial, pero a ver, por ahí arrancar con El Inmortal es muy fuerte, porque es un libro que está que no resulta para nada fácil. Hay otros por ahí que podrían ser más accesibles, como Emma Suns o Deutsche Requiem. Por ahí yo no hubiera arrancado por El Inmortal, por lo menos no se lo recomendaría, o Los Teólogos, que es el tercero. Pero en definitiva, si bien son cuentos cortos, Borges lo que tiene es que resulta, como había dicho antes, por ahí avasallante en la forma o las temáticas que va tomando, y la narración a veces te deja un poco
o te obliga por lo día a releer y decir, para, ¿qué me dijo acá? Y sobre todo porque uno por lo general accede a Borges como una persona que es de la cultura, que está muy elevado, y de golpe te descolocas y te hace alguna cita falsa, o le encontrás que hubo ahí un juego de humor y no te lo esperás, porque por ahí lo que uno juzga previamente es que no va a ocurrir eso, y en el caso de Borges ocurre, y bastante. Yendo directamente a lo que es el cuento, en esta historia Borges nos narra distintas temáticas. Lo primero que sucede y la primera noticia que uno se encuentra es la muerte de un amor frustrado que tiene Borges, que es Beatriz Viterbo. Y aparecen, como suceden en la memoria muchas veces cuando alguien recuerda, fotos. Entonces la ves a Beatriz Viterbo de perfil, la recuerda de frente, o sea, todo en formato de fotos, y eso es de alguna manera como suele reaccionar nuestra cabeza. Entonces él acude al funeral. Habíamos contado en el Zair que se daba más o menos una situación similar. A partir de ese acontecimiento, Borges empieza a visitar la casa de la difunta en cada aniversario, y es ahí donde entabla relación con un primo de Beatriz Viterbo llamado Carlos Argentino Daneri. Este hombre es un poeta que viene trabajando durante muchos años con un poema llamado La Tierra, donde él pretende plasmar todo aquello que se encuentra en el planeta Tierra. Por lo tanto, hablábamos antes, todo esto va yendo al infinito, tiende hacia ahí. Respecto a este poema, Borges lo describía, que había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de cacofonía y del caos. Ahí aparece un poco el juego este del humor, porque en realidad lo que está diciendo es que el poema es horrible. En un encuentro, Daneri le lee, cuando le lee justamente el comienzo de este poema, Borges lo que más desea por todo el mundo es que no le pida que le haga el prólogo. Y acá aparece el Borges crítico que denuncia la mala literatura, y cómo esta es la que se queda con los premios, porque empiezan a charlar y Daneri le cuenta los últimos textos premiados, y justamente empiezan a hablar de que no les gustaba a ninguno de los dos, y justamente hacía el juego de que la buena literatura no es la que recibe los premios y demás, que lo que decía en el bloque anterior, algunos lo atribuyen a Oliveiro Girondo y Roberto Alt. Alt ya había muerto en aquel entonces, pero de manera póstuma estaban empezando a reconocer sus obras, y Oliveiro Girondo sí estaba vivo y por aquel entonces ya empezaba a tener cierto renombre. La cosa es que Daneri no le pide que le haga el prólogo, pero sí que sea intermediario con otra figura literaria de aquellos años que estaba muerta igual en el año 49, pero no así en los años 30, que es cuando transcurre la historia, que era Álvaro Melián Lafinur. Borges, para decirlo si quieren en castellano, se hace el boludo, le dice que sí y deja el tema, y no se quiere comprometer para que de intermediario para que Lafinur le haga el prólogo, porque de alguna manera Borges lo que siente por Daneri es un poco de vergüenza, pero a su vez tiene el temor de decirle que no le gusta lo que hace, que a muchos de nosotros nos debe suceder con algún amigo por ahí que te dice, no, mirá, estoy tocando la guitarra, y vos decís, no, la verdad que no sos bueno, pero uno no se lo dice, por ahí para no dañarlo, y tampoco porque, para qué perder la amistad, ¿no? Por algo tan ínfimo como puede ser eso. Pero a los meses, con la concreción de lo inminente que es que van a derribar la casa de Daneri, en un momento lo llama, ya ha pasado un tiempo, y le dice que la casa donde él vive la van a derribar, y ahí le comenta que en el sótano de la casa, en un baúl, existe el Aleph, y aparece así, el Aleph, y no sabemos muy bien de qué se trata, pero luego por curiosidad Borges acude y dice, bueno, por ahí el tipo este me quiere matar, anda a saber por qué. llega, le invita un coñac, le dice, bueno, vamos a conocer vamos al sótano donde no hay luz,
van a ir los dos solos, pero la curiosidad en este caso puede más, y Borges finalmente llega a contemplar este famoso y tan nombrado Aleph, que lo narra de la siguiente manera. Dice: el diámetro de Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el pulposo mar, vi el alba y vi la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos, inmediatos, escrutándome a mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hacía 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos. Y cada uno de sus granos de arena vi en las Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violeta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, de Philemon Holland. Vi tiempo, cada letra de cada página. Por supuesto esto se extiende, sigue, pero antes vamos a recorrer con los Beatles el universo entero, Across the Universe. ¿Sabías que el Marqués de Sade se ríe de tus 50 sombras mientras te latiga las nalgas con los intestinos de un chivo? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Momentos finales del repaso del Aleph de Borges. Hay diversas interpretaciones, vamos a caer en alguna de ellas. No te vamos a spoilear el final, hasta ahí llegamos, hasta que Borges conoce el Aleph. Después, ¿qué sucede? Les quedarán ahí unas 8 o 9 líneas más por delante para enterarse. Se lo dejamos, se puede acceder muy fácilmente, hasta debe estar quizás por internet. Pero está la otra parte de este programa, enganchado ahí del otro lado. ¿Andás por ahí, Alexis? Sí, quería pedir una docena de empanadas. No, ya se las comió Oli, las que había. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? Buenas noches. Sí, tu voz nos da a entender que no nos mentiste. No, les juro que no. Tenía miedo de caerme por la calle, como le estaba diciendo a Oli. Sí, porque... pensé que tuviste un envejecimiento abrupto. Estamos hablando. Sí. Me está pasando como Benjamin Button, pero al derecho y bien rápido. Sí. Así que yo te estaba escuchando, qué buen programa que sale sin mí, ¿Viste? Sí. Hay gente que vino al estudio y todo, ¿viste? Qué grande. Y estamos destacando mucho tu trabajo ahí con las redes sociales, Sí, estamos haciendo un poco de remo ahí, para que no se pierdan unos temazos. La verdad que hoy, triste con lo de Cornell. Sí, la verdad que una víctima más del grunge, digamos. Sí. Queda Eddie Vedder y lo están custodiando. Sí. Pero bueno, ella no hace grunge, así que sería... Yo creo que casi que se podría desligar de todo esto. Sí. Vos fíjate que nunca nos acordamos de ¿cómo es? De Smashing Pumpkins, ¿no? Nunca. Claro, sí, Billy Corgan. No. Sí, pobrecito. Pero bueno, no estamos para hablar de grunge, sino para tratar de llegar a dilucidar a dónde nos lleva este Aleph, este infinito de infinitos. Vos sabés que te estaba escuchando y una de las cosas que me quedan muy claras, no muy claras, que se pueden dilucidar en la lectura del cuento, el Aleph, es una cuestión del tiempo, que Borges lo maneja muy bien, que era una cosita que quería compartir. Ustedes fíjense que cuando este momento es para los que ya leyeron el cuento, ¿no? Él empieza hablando de la mañana en que muere Beatriz Viterbo. Sí.
¿no? Pero después no vuelve a retomar ese espacio, no vuelve a retomar lo que sucedió antes con Beatriz Viterbo, sino que él deja esa historia como colgada y solamente se representa a partir de las fotos. Me parece que hay unos paralelismos que están interesantes para ver cuando uno lo lea, cuando lo lean, como tómenlo como claves de lectura, esto de que tenés las fotos, ¿no?, que él ve a Beatriz Viterbo de diferentes maneras, claro, ¿no? De la misma manera que él ve el Aleph, ve desde diferentes ángulos. Sí, viste que dice que él ve desde todos los ángulos. Por eso la ve de perfil, de frente. Claro, de ella a la vez espaldas. también está formando como el universo ahí, ¿no?, de todas las perspectivas que hay de ella misma, y a la vez ¿cómo es? Argentino Daneri intenta hacer un poema que hable de todos los poemas, que hable del mundo entero, contagiado por esta idea de la Aleph, algo totalmente imposible. Claro, y todo porque ella viene fracasa. de mucho tiempo de andar ahí visitando el Aleph. Él es desde chico que él ve el Aleph, ¿viste? Sí. O sea, que dice que desde chico, que era niño, claro, en esa casa ve el Aleph. Y los tres fracasan en su visión de verlo todo, me parece, porque Daneri fracasa en escribir un poema que, por otro lado, más allá de que le va bien, todos sabemos que el poema es horrible, porque lamentablemente. Aparte que es horrible, pero porque lo vemos por la visión de Borges personaje, ¿no? Borges queriendo verla a Beatriz Viterbo otra vez, verla a través del tiempo otra vez, desde todos los ángulos posibles, recrearla, rearmarla, y tampoco puede, y después cuando están en el Aleph no lo soporta. Es verdad. Sí, porque... Es como que hay como tres instancias de verlo todo, de abarcarlo todo, que no suceden, que no pueden suceder, que no son soportables. Es más, el Borges personaje no aguanta más que le lea el poema. Dice que el poeta es como que dice, por favor, calle, que deje de leerlo. Deja de leer esa porquería. Sí, corten con eso. Aparte que a todas, como diría usando la misma frase de Daneri, ¿no?, a todas luces, malísimo. No. Hay una forma de verlo, por lo menos muchos críticos coinciden en que hay un paralelismo con la Divina Comedia del Dante, que Beatriz Viterbo es Beatriz Portinari y que Carlos Argentino Daneri sería Virgilio. Claro, estaría funcionando como eso. Pero aparte, casi una parodia, ¿no? Que Borges, con este humor que solo le causa gracia a él, ¿no? Que sea justamente Daneri sea un poeta y sea malo como poeta, igual que Virgilio. Pero Virgilio es buen poeta. Sí, claro. Y si no, también hay otra línea que puede ser, que está ligada a la República de Platón y que es sobre la alegoría de la caverna. Recordemos aquella alegoría, que había muchas personas que estaban atadas de pies y manos y que estaban sentadas frente a una pared de una caverna y solo veían a través de sombras la realidad. Claro, ¿qué tipo de mundo estarías viendo si estás viendo el mundo real o las sombras? Claro, entonces aparece alguien que le saca las cadenas a uno, lo lleva al exterior y ve las luces y automáticamente vuelve a meterse dentro de la caverna. Claro, avisarle a los demás. Sí, pero también un poco espantado por ver todo lo nuevo, ¿no? Por ver otra cosa. Claro, concebir que el mundo era otra cosa. Igual el momento donde que leíste muy bien hace un rato, cuando él ve el Aleph, cuando Borges personaje ve el Aleph, va desde una cosa universal hasta una telaraña, ¿no? Claro, y ese tipo de cosas son las insoportables. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Al mismo juego que hace con Funes el Memorioso. Claro, sí, a la memoria que lo abarca todo. Claro, la memoria que lo abarca todo, que ve desde los detalles más pequeños y se vuelve insoportable. Creo que un poco es lo que plantea él, ¿no? Siempre esto de que si pudiéramos verlo todo y tenerlo todo y abarcar el universo infinito, nos moriríamos de locura, porque no se puede. Así que como conclusión podríamos sacar lo que mejor no saber nada y listo. Mejor, sí, claro, mejor quedarse como uno está. Hay un detalle que vos sabés de que se muere. ¿Entendiste de qué se muere Beatriz Viterbo? No. De cáncer. Ah, claro, porque lo menciona ahí en el cáncer en el pecho. Y aparte porque en el comienzo fue un detalle muy pequeño. Él recuerda irónicamente que en el momento donde estaba viendo el cielo, en la mañana que ella murió, había un cartel de cigarrillos.
Habían puesto un nuevo cartel de cigarrillos. Es verdad, que me parecía sí. irónico. Y no lo dice más que lateralmente. Sí. Nada, es un insoportable, porque cuando... Sí, qué tipo jodido. ¿Por qué no lo dice y listo? Bueno, te agradecemos por esta conclusión que hemos compartido. Y, no, por favor. Bueno, esperemos que la verdad el domingo que viene me gusta estés mucho acá. el programa. Quiero pedir un tema. No te vamos a mandar ningún libro a Torcuato, te avisamos. Abrazo y bueno, estaremos viendo el domingo que viene. Nos oímos pronto. Y ahora sí, suenan los Pixies, sabemos que se está por terminar una nueva emisión del Sonido y la Furia. Y antes de irnos siempre le mandamos un fuerte abrazo a los muchachos y muchachas de la revista Q, que hace 6 años ininterrumpidos que vienen editando de manera impresa y siguen fomentando la literatura que tanto agradecemos. Van a encontrar ahí narrativa breve, poesía, y van a estar teniendo un evento, así que métanse en el Facebook de ellos, que el sábado hay algunas jodas por ahí, así que pueden ir chusmeando y se organizan con tiempo. Por lo pronto, desde aquí nos vamos despidiendo, agradeciéndoles por estar del otro lado. La semana que viene seguiremos charlando de libros. Creo que va a ser otro que van a conocer unos cuantos, por lo que estuvimos viendo. 100 años de soledad cumple 50 años, así que por ahí nos pegamos unos viajes por las tierras de García Márquez. Nos vamos a ir hablando todavía un poco más sobre el infinito y más allá. Y una banda que se encargó de recorrer universos, de zambullirse en la noche más oscura, con esos dibujos a veces posmodernos. A veces no entendemos nada cuando escuchamos a Pink Floyd, en este caso ya en la época sin Waters, pero sí con Gilmour, inspiradísimo. Lo que suena es High Hopes, Division Bells. Se despedía Pink Floyd y sus últimas palabras eran Forever and Ever.